la que se dice víctima del sargento o víctima del capitán o víctima del soldado, esa víctima está acusando a alguien que actúa con la presunción de legalidad, porque el ejército colombiano, la fuerza pública, la policía, los que custodian la honra, los bienes de los colombianos actúan bajo la presunción de legalidad. Como la indemnización administrativa es un juicio muy rápido, que solo con decir uno, yo he sido víctima porque allá hubo un combate, porque esa es una zona roja, y con eso entra en el registro de las víctimas, no se puede dar la misma celeridad, y ahí es la diferencia, senador Cristo, a la denuncia de quien ha sido víctima de un grupo criminal, a quien dice que ha sido víctima del capitán o del sargento, que actúa bajo la legalidad. ¿En qué nos hemos puesto de acuerdo? Pero esta norma. Nos hemos puesto de acuerdo. Pero ¿por qué no se puede? Digo, ¿qué diferencia hay entre que, la mayoría son entre a los que dos. mi hermano esté muerto por uno o por el otro? Está muerto. Ahí es donde está. Pero su hermano pudo ser muerto en un acto ilegal de los paramilitares, o su hermano pudo ser muerto en una acción legítima de la fuerza pública. Y lo que hay que determinar es si ese funcionario actuó legal o ilegalmente. Exactamente. Por esa vía determinar la legalidad o ilegalidad. Por eso la salvaguardia. ¿Qué dice la salvaguardia? Que usted la ha aceptado, que fue insinuada por el señor vicepresidente Angelino Garzón, y en la cual nosotros estamos de acuerdo. Hemos pedido que también en el estudio de esta norma, porque quiero expresarlo, esta norma se ha venido estudiando hace varias semanas sin la participación, por ejemplo, del ministro de Defensa. Ya participó. Antenoche, hace 2 días, cuando hace 15 días estamos estudiando la norma, está diciendo que ya participó con lo que pidió ayer, y pidiendo que se integren también los abogados del Ministerio de Defensa, porque en la reunión que hicimos está el ministro del Interior, que la presidió, está el vicepresidente, el ministro de Hacienda, Planeación por la Prueba, pero no el Defensa. Pero bueno, eso es relevante, porque aquí debe haber una opinión de quienes defienden la actuación legítima de la fuerza pública colombiana. ¿Cuáles son las salvaguardias? Que haya un derecho de contradicción y de oposición al testimonio de la víctima o la presumible víctima del agente, del militar, del sargento. No se entiende eso que quiere decir. Eso se entiende que la víctima del criminal dice, yo soy víctima, puse mi denuncia a la fiscalía y con esa sola es suficiente. Aquí toca hacer un juicio para saber. Quien se presume que es víctima del sargento nunca o va a del haber capitán, reparación para las víctimas de agentes del Estado. César, tiene derecho ese sargento y ese capitán a que haya un derecho de contradicción y de oposición. Yo le quiero preguntar aquí al senador Cristo, ¿esas son las salvaguardias de las que hemos hablado? Esas son las salvaguardias de las que hemos hablado. Esa última la incluyó el Ministerio de Defensa y le anuncio de una vez, porque seguimos en el mismo tema. Sí, no sé si el doctor Pizarro está de acuerdo conmigo en eso. Si van a establecer, si lo que se pretende es establecer, le va a dar la razón a Néstor de que todavía no todo es tan feliz, si lo que se presenta es establecer un procedimiento de reparación administrativa distinto para una víctima de agente del Estado, seguimos discriminando a las víctimas, seguimos violando la Carta de Naciones Unidas. Acá hay un problema conceptual de fondo y en eso voy a estar de acuerdo también con Néstor. Yo insisto, y es la posición de los estándares internacionales, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Asamblea de Naciones Unidas, es que Colombia votó la resolución 60-147 de diciembre del 2005, que el doctor Pizarro conoce bien, en donde se señala con toda claridad que no se puede discriminar a las víctimas. Si insistimos en discriminar a las víctimas, ¿sabe qué van a lograr, doctor José Darío? Que si se impone esa posición mayoritaria, la Corte Constitucional al día siguiente va a tumbar esa parte, porque se afecta al derecho de igualdad. Usted no puede establecer 2 procedimientos para las víctimas, y eso no hizo parte del acuerdo. Lo que hizo parte del acuerdo es la salvaguardia. Ese es el ¿Cuáles tema. son las salvaguardias en su concepto? Las que hablamos, las que señalen claramente que las que ya están redactadas más allá del procedimiento. Que el tema de las salvaguardias lo hablamos más adelante. María Jimena iba a decir algo. Estamos en el tema de si eso que acaba de decir el senador Cristo puede ser. Si todas las víctimas de la violencia, todas, sin importar quién fue el autor de un acto de violencia, merecen
idéntica reparación por idéntica los vía. nietos de Tiro Fijo o los primos de Raúl Reyes o la señora Raúl Reyes podrían hoy ir a decir... pongámosle seriedad, no caricaturicemos. No es caricaturizar. Es que siempre llevan al pariente extremo de para cualquier no hacer un guerrillero debate serio. podría pedir indemnización administrativa. Nadie ha pedido... No, eso yo porque creo no Póngale puede, todas las porque no hay salvaguardas norma. que quiera eso. De eso se trata. Eso no, pero no puede establecer un procedimiento distinto para una víctima porque usted está violando el derecho a la igualdad de esa víctima. Y un tío o una hermana de Tiro Fijo, ¿por qué va a pedir víctima de qué ha sido ella? Sí, no, es Por que eso, no. es que no. Pero el Raúl decreto Reyes- dice que si la persona se siente... Eso no funciona así. Eso es agredida y está en caricaturizar. No, primer eso grado no de funciona así porque son las... Yo les puede puedo- reclamar. Pero puedo... ¿Les puedo Eso formular dice una el decreto pregunta? actualmente. Pero el decreto yo quisiera 290. devolver un María poquito Jimena, sí, sobre el... voy a hacer una pausa. ¿Me habla después de la pausa? Listo, perfecto. Y usted me guarda su pregunta para después de la pausa para que... Y le pido a los oyentes que están escribiendo, a don Carlos, cuyo tío lo mataron los paramilitares, solo pagó 20 millones de pesos, a don Federico Arellano, yo no sé si ustedes lo conocen, que representa, dice él, a las víctimas del narcotráfico, y está preguntando, por ejemplo, por el caso de los familiares del avión de Avianca. Y tengo una pregunta muy interesante con la que quiero dejar terminar esta parte del debate, de una pregunta que hace una señora, creo, en Twitter. Dice, ¿qué es una víctima en Colombia? ¿Por qué? Porque yo creo que vamos a hablar un poquito de eso. Le leemos ahorita No, la no, definición. esta señora me dice, a mí no me mataron a nadie, pero yo tenía un restaurantico en una carretera. No, pero es que eso no es... No, pero ahí hay un debate, María Jimena, porque la gente se siente víctima. Es decir, ¿qué es víctima? ¿Es que me mataron a mi hermano o que mi negocio se quebró? Dice ella, en la época de la violencia, a finales de los años 90, nadie llegó allá por cuenta de la violencia y mi negocio se quebró. Yo me puedo considerar víctima y a mí me da pena con ustedes, me parece Es un interesante. debate válido, sí. Es un debate súper válido que Bueno, lo vamos a dar. Sí. 8:13 minutos. Hacemos una pausa, 5 minutos de noticias, ya regresamos. Este es Hora 20 en Caracol Radio. Queremos desaparecer él. Y sabemos que ha estado con usted. ¿Se acuerda del apartamento de la esquina? ¿Cuál? El que estaban vendiendo. El del balcón con una vista espectacular que dijimos. ¿Cuándo será el día que tengamos uno así? Ah, sí. ¡Lo compré! ¿Quién no ha presumido cuando tiene vivienda propia? Ahora todos lo pueden hacer con el crédito de vivienda de Comeva Financiera. El crédito que le da la oportunidad de financiar su vivienda de manera ágil y segura, con cuotas bajas, tasa competitiva y hasta 180 meses de plazo. Solicite información en Comeva Financiera. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Esta noche la información y la opinión tienen su Hora 20. 8:24 minutos. Regresamos. Bueno, primero quiero agradecerles a los oyentes que están contando sus historias, porque yo dije al comienzo de este programa vamos a hablar de víctimas y aquí tenemos una historia para contar en ese tema y estoy sorprendido de la cantidad de historias que están contando los oyentes. Y quiero retomar una que fue en donde quedamos, ¿no? De la señora, del restaurante, de qué es una víctima, que ella decía, bueno, definan primero qué es una víctima para saber si yo soy víctima. Y escribe un señor, Carlos Rojas, no sé si, bueno, no doy nombres tal vez. Creo que víctima no es solo el familiar de alguien desaparecido o asesinado. También es víctima aquel que se ve afectado por atentados terroristas donde perdió el poco dinero que tenía. Yo perdí en el 2001 todo mi dinero por una bomba que puso el Estado, dice así, casi el primer falso positivo, un bar en Terraza Pasteur. Digo, fuera de juicio de valor, yo no sé si haya sido el Estado, no sé qué, creo que Terraza Pasteur es en el centro de Bogotá, tal vez. Exacto. En la séptima con 20 y pico, con 24, ¿no? sí. Retomamos ahí el debate en lo de qué es víctima, hasta dónde llega la condición de víctima, solo cuando hay muerto de por medio se es víctima, María Jimena. No. Pero puedo yo, es que el doctor Pizarro aquí dijo unas cosas que no le he podido... María Jimena Duzán, Eduardo Pizarro, Juan contra las Fernando cuales no Cristo, he podido José revisar. Darío Salazar. No, aquí el doctor Pizarro ha dicho que el gobierno del presidente Uribe fue un gobierno que fue sin igual, pues, en el reconocimiento de los desplazados, que los reconoció como víctimas. Y yo quiero decirle que eso no sé en qué gobierno estuvo usted,
porque ese no es el gobierno del presidente Uribe. El gobierno del presidente Uribe, precisamente, lo que pasó fue todo lo contrario. En el gobierno del presidente Uribe las víctimas fueron un estorbo, y yo estoy totalmente de acuerdo con el senador Juan Fernando Cristo, que fue el gobierno casi que a regañadientes, que decidió de alguna manera empezar a reactivar estas vías administrativas por la presión de la Corte y de los fallos de la Corte, pero siempre reduciendo a las víctimas como un tema de indemnización, como si fueran unas personas que necesitaban un poco de plata para callarlas. Esa es la visión del gobierno. En cambio, me parece... Del gobierno anterior. Las víctimas fueron un estorbo. Los desplazados, y vengo y repito otra vez, los desplazados fueron reconocidos. Es más, personas allegadísimas al gobierno, que fueron asesores del gobierno, decían que eran, desconocieron incluso que había desplazados y además hubo una polémica por el número de desplazados, porque además le decían que eran migrantes. Entonces con todo el respeto que me merece usted, ese gobierno es uno de los grandes problemas que tenemos ahora, es todo lo que aconteció en el gobierno anterior. La oportunidad de encontrar estos acuerdos que ustedes están hablando aquí, que los oyentes están oyendo, se da porque este gobierno, al parecer, tiene una visión muy distinta de lo que significa ser una víctima. Sí, María Jimena, en Colombia, y me parece que eso es muy claro frente a todo lo que está pasando. Jimena, de otra forma no se hubiera reactivado todo lo que se está reactivando. María Jimena, te voy a responder de una forma muy sencilla. Antes del año 2005, con la Ley de Justicia y Paz, las víctimas como portadoras de derechos a la verdad, la justicia y la reparación no existían. El gran logro que hemos logrado después del 2005 es que en la agenda pública nacional están las víctimas se han organizado y conocen sus derechos, primero. Segundo, la Ley de Justicia y Paz aprobó una reparación vía judicial que es muy lenta, ninguna víctima ha sido todavía reparada por la vía judicial. Imagínese. Y en una reunión que yo participé en un consejo de ministros, discutimos con el presidente Uribe la reparación vía administrativa y él fue el gran entusiasta animador de la reparación vía administrativa que nos ha permitido reparar con más de 500.000 millones de pesos a 26.000 familias y seguimos avanzando. Tercero, Colombia es un país, a diferencia de lo que usted está diciendo, las verdades han aflorado en forma impactante. Hay 402 políticos judicializados gracias a las versiones libres de los paramilitares por sus vínculos con grupos paramilitares. Colombia es un país... María Jimena, yo le hago un reto. ¿Cuántos políticos guatemaltecos están detenidos por sus vínculos con el Escuadrón de la Muerte? No fue por ¿Cuántos la ley de políticos salvadoreños? ¿Cuántos políticos chilenos? ¿Cuántos políticos brasileños, uruguayos, argentinos? En Colombia ya hay políticos, senadores condenados por sus vínculos con los grupos armados ilegales. Ya pero en contra del gobierno. Yo termino. Gracias a las 1.700 versiones libres tenemos 26.000 homicidios confesados. ¿Usted se imagina cuánto hubiéramos gastado por la justicia ordinaria para revelar, para descubrir al responsable de 26.000 homicidios? Gracias a las 1.700 versiones libres, 44.000 otros delitos se han logrado. Gracias a las versiones libres hemos localizado 3.000 fosas comunes. Gracias a las versiones libres hemos devuelto a sus familiares más de 1.000 cuerpos identificados. Mire, María Jimena, eso lo hicimos en el gobierno anterior y a mí me emociona que este gobierno continúe y con más entusiasmo con esta política, pero pero ese complejo de Adán, de que todo nació hace 20 días, eso no es cierto. Eso no es cierto. No, ese complejo de Adán es el complejo del gobierno anterior. Eso no traduzca en ahora, pero volvamos a las víctimas. Eso no es cierto. Volvamos a las víctimas. Sí. ¿Ah? Sí. Que habíamos quedado yo creo que en un tema muy interesante y para retomar la definición de víctima que era el tema. A ver, voy a ver si puedo reencauzar el debate con un mensaje de una oyente que dice: si ustedes hacen la diferenciación para quienes, José Darío Salazar, para quienes están de acuerdo en que las víctimas de agentes del Estado deben ser tratadas de manera diferente, ¿cómo hace una víctima para saber quién es el perpetrador o quién es su victimario? ¿No? Yo me acredito, yo sé que me mataron a mi papá, alguien lo mató. Y... Yo le digo cómo, porque yo hice eso. Bueno, pero digo, ¿y qué importancia o cómo hago yo para saber quién lo mató? Néstor, si el paramilitar tenía... El 80% de las víctimas no reconocen a su victimario. Las víctimas de minas antipersonales no saben quién colocó la mina antipersonal. Por eso, pero le está dando la razón usted a la oyente. Sí, pero a pesar de que no se identifica a su victimario, las víctimas están siendo reparadas. No se requiere identificar al victimario. Se requiere simplemente saber
que fue objeto de un grupo armado ilegal guerrillo paramilitar. No, pero para la no reparación. solamente eso, Eduardo. Pero no se le quiere identificar. No, pero no victimario. solamente. ¿Pero por qué armado? Lo que está diciendo Eduardo es que solamente con repararlo, digamos, por la vía administrativa es Es suficiente. que Yo no creo que es ahí, importante. Néstor, es el gran centro del debate conceptual.